lo arrancamos la semana pasada con don Alberto Huela, el Gaucho Huela. La verdad que fue una charla maravillosa. Y hoy tenemos para mí al último romántico no le vamos a meter el último romántico. Acá tenemos al último romántico del peronismo. También fue quien nos dio la oportunidad de conocer a Alberto Huela, por lo menos a mí, entre muchas otras figuras, que ahora vamos a charlar de eso. Así que bueno, una vez más les agradezco a ustedes, les agradezco esta voluntad que vienen teniendo de formarse. Estas charlas se vienen dando a pedido mismo de ustedes, de los jóvenes, en esta necesidad, porque muchas veces hablamos de un concepto fundamental que lo venimos también trabajando hace mucho, que es el de trasvasamiento generacional. Pero a veces queda como en el aire el trasvasamiento generacional, o a veces creemos que el trasvasamiento general tiene que ser solamente como algo del cántaro, que es solo del cántaro hacia el recipiente, y no es así. Para mí es ir a buscar el trasvasamiento generacional, y es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos yendo a buscarlo, y ahí tenemos muy bien a los compañeros mayores que trajeron las banderas hasta acá, predispuestos a darnos todo lo que ellos tienen para darnos, incluso también, que es algo que admiro mucho, y para mí es la humildad de los grandes, también muchas veces escucharnos, ¿no? Porque en mi caso con Julio, que lo conozco hace muchísimo tiempo, también nos escucha, también nos pide su opinión, nos escucha, nos pide nuestra opinión, nos escucha nuestros análisis, y la verdad que para mí eso es la grandeza, la humildad de los grandes. Así que acá estamos con el don Julio Bárbaro, mi amigo, tengo la gracia de decir mi amigo y mi compañero, así que un placer estar con vos. Bueno. Acá te presento, acá hay algunos compañeros de la Juventud Peronista de Principios y Valores. Bueno, yo no veo, he perdido la vista lentamente, en serio, no veo, yo digo, Dios me quitó la vista, pero no la maldad, entonces, pero no veo. Tengo maculopatía, voy a terminar ciego, pero bueno, tengo 83 años, he pasado una hermosa vida que me la dio la política. La política, hoy mandaban, primero me lo mandó Carmela, después Raúl Timerman, una charla del año 68, ninguno de ustedes había nacido, ni que es más grande, ni él había nacido. Una charla entre Pajarito Grabois y yo, que habían sacado de la película de Solanas. Y claro, yo tengo ahí 26 años, yo veo poco, pero me miraba y digo, no, eso va. Y lo importante es poder decir que en ese momento, La Hora de los Hornos, es la película, si alguna vez tienen tiempo o gana, es larga, pero era el año 68. Y nosotros entrábamos ahí a la efervescencia del peronismo en la universidad. Piensen que cuando yo entro a la universidad, 63, 62, no había peronistas, no había. Eran marxistas, eran radicales, pero más marxistas, y cristianos. Yo venía de los católicos. Yo terminé siendo presidente de la Liga Humanista. Una historia larga, porque con el golpe del 66 de Onganía, viene la idea de que se acabó la política. Y nosotros, la universidad no la habían tocado hasta ese momento. O sea, era una isla democrática. Había unas elecciones brutales. Nosotros, el anterior rector era Ricire Frondizi, en el 63, yo tenía 21 años, era secretario de la Liga Humanista, yo estudié agronomía en la UBA, y logramos ganarle a ellos y pusimos de rector a Julio Olivera, un genio, un tipo brillante. O sea, todavía los rectores eran de lujo. Después vendrá la decadencia que conocemos, no de la universidad, pero sí de los personajes. Porque lo que era Ricieri, o Julio Olivera, o Fernández Ló, eran
individuos brillantes en la Argentina, como lo era Frondizi, como lo era Perón, como lo era Palacio, como lo era... Eran tipos... Todavía la Argentina hacía un culto del talento. Hoy hacemos un culto del analfabeto, de la bestia. Y en ese comienzo, digamos, éramos católicos, que somos los que más se meten en la guerrilla. 66 viene el golpe, nos juntamos con Güell de Rosario, Unión Estudiante Libre de Rosario, que son los que más desaparecidos tuvieron. Unión de Estudiantes Libres de Rosario. De Rosario. Y el integralismo de Córdoba. Bien. Integralismo de Córdoba, humanismo de Buenos Aires, Güell de Rosario, humanismo de Tucumán. Y empezamos a hacer una efervescencia, yo qué sé, de esa época queda vivo el Changi Cáceres en Santa Fe, y yo no conozco lo demás, se fueron yendo todos. Julio, perdón, te hago una pregunta. Vamos, ¿te parece Sí. que vamos haciendo así preguntas? No. Te presento de paso acá a la compañera, no la presenté antes, presento a la compañera Leila, también de la juventud, de la rama femenina, que está acá en la mesa, Leila Mana, fue candidata a legisladora por Juventud Peronista. Bueno, ¿y si no había peronistas en esa época? Había marxistas, había católicos, se fueron haciendo peronistas, fueron entrando los peronistas, fueron descubriendo el peronismo. En esta de hoy, en el video ese que me mandan hoy, Sí. que yo veo poco, pero de cerca veo, bicho, es cuando empezamos a militar, 68. Y hay vientos de la historia, que es una cosa que a veces... Yo daba clase, vivía de dar clase, yo laburé de taxista, con un Seat Ditela, el coche era nacional. A ver, la Argentina era un país integrado cuando yo era joven. Claro. Piensen que yo conocí Roma y Madrid cuando eran dos ciudades más pobres que Buenos Aires. ¿Les entra en la cabeza esto? Una locura. Lo digo por televisión y se ponen todo con... Pero Buenos Aires era más rica que Roma y que Madrid. Cuando fui a Roma me dijeron no salga con la máquina de foto porque se la roban. Y si ustedes ven las viejas películas de De Sica, ladrones de bicicleta, feos, sucios y malos de escuela, todo ese arte que dio el neorrealismo italiano era sobre la miseria. De esa miseria tuvimos con Carmela en Roma. El 14 de noviembre me recibió por última vez su santidad Francisco, que yo percibí que él quería verme por la despedida. Siendo papa me recibió 7 veces y siempre me dio 1 hora. Quiere decir que yo 7 horas estuve con su santidad. Y yo veía lo que era Roma, y Roma no tiene concentración económica, no tiene supermercados. Roma tiene la atomización que exige una sociedad regulada donde no se permite Pharmacity. Acá los kioscos son de los bancos, los kioscos. Cuando yo era joven, todo eso era... Ibas al colegio, el padre era almacenero, el padre era... Mi viejo era colchonero de máquina al hombro por la calle. Sus 3 hijos fuimos a la universidad. Era una Argentina que bullía, crecía. El peronismo era la industria, fue la etapa de la industrialización de la Argentina. Entonces, hasta ese momento era todo importado. Ya Irigoyen había luchado, lo habían volteado en el 30. Perón es la estructura de la burguesía nacional. O sea, el empresariado productivo. Lo que era para Estados Unidos Henry Ford, lo teníamos nosotros. Piensen que eso lo destruye Martínez de Oz y la lacra del Turco Menem, que dijo que era peronista y se afanó las paredes. Destruyó más que robar. Destruyó. Y en esa historia, de golpe, yo daba clase
Y todos los que damos muchas horas de clase por ahí no la preparaste o no. Entonces preguntas a los alumnos, ¿de qué quieren hablar? Es la forma de sacarte de encima. Entonces, hasta ese momento siempre era de sexo. La liberación sexual todavía no se había dado. Claro. Era lenta. Había una concepción de la virginidad femenina y no masculina, con lo cual el conflicto era grave. Claro. 68 empiezan todos a decir de política. Y 69 se peroniza todo. Pero fue como una oleada. Aparece Ongaro, Raimundo, que era para nosotros un sindicalista transparente, medio catolicón, santón, pero un tipazo. Se da a los secretarios argentinos. Y que es toda esa época. Claro. El 68 Y fue de un año clave, golpe entonces. no había nada y se nos viene la política como cae encima. Los debates eran, hablábamos con Pimpi recién, ella estaba con el Colorado Ramos, que era de un grupo amigo de nosotros porque era crítico al PC. O sea, todo el marxismo se empieza a volver nacional. O sea, se nacionaliza el catolicismo, el marxismo, el liberalismo. Viene el patriotismo. Y, ojo, es jorobado decirlo, pero Onganía era gorila, pero era patriota. No vendieron las empresas, ¿eh? O sea, los gobiernos milicos, Onganía, Lanuse, Leviston, fueron más nacionalistas que el Turco Menem. Pero es así. Eran dictaduras, sí, pero no vende patria. Lo del turco fue una atrocidad de la cual nunca nos hicimos la autocrítica a fondo. Entonces empieza la vocación revolucionaria, era todo resistencia. Empezamos a poner bomba, a usar armas, hasta que los montos matan a Aramburu. ¿Qué eso en qué año es? En el 69. 69. Debe ser 69. 69, 69. Cuando ayer el Bebo Granado me llamaba a Radio Continental y me decía, yo nunca olvido tu frase, los montoneros entraron al peronismo, asesinando a Aramburu y se fueron expulsados asesinando a Rucci. Uh-huh. La violencia empieza en un debate pesado, muy pesado, porque el tema era la decisión de matar. Yo nunca, mirá que nos sentábamos así, teníamos 25, 27, 28 años y nos diferenciábamos por ese hecho. Yo decía, yo no estoy dispuesto a matar, punto. Y no era por miedo. Miedo no tuve nunca. Pero la verdad que matar me quedó grande siempre y agradezco a Dios. Bien. Y tengo compañeros sobrevivientes, cada vez menos, que se cargaron a varios y se hicieron pelota sus propias vidas. Porque la historia los desnudó diciendo, mataron pero era sin sentido. Claro. Los que murieron tampoco tenían sentido. Pues la guerrilla nuestra no tuvo un Pepe Mujica. Tuvo un imbécil como Firmenich, como Vaca Narvaja, pelotudos de cuarta que no podían hablar en público. Entonces, eran mi grupo. A mí me casa el cura Mayor, que era un cura que cantaba en ese momento. Mi confesor era Carlos Mujica. Y los curas del tercer mundo eran la rebeldía de los católicos. Me casa y ayuda en misa Mendizábal y Abejer, los dos últimos jefes militares de los Montos. O sea, la mitad se había puesto a matar y la otra mitad no. Ahora, yo me hice cargo, yo personalmente, del velatorio de los muertos de Trelew. Yo era secretario general del peronismo de Capital. Año 72, plena dictadura.
O sea, a mí no me puede contar el botón Berbiji cómo era la revolución, porque él es botón y yo fui preso. Entonces, digamos, yo tengo exilio y secuestro, el botón es botón, nunca lo tocaron. A Nilda Garré tampoco. O sea, claro, no, porque si no son de izquierda ellos y vos sos de derecha. Claro, sí, vos sos un facho. Vos sos facho. Cuando Nilda estudiaba en El Salvador, se casa y el padrino de casamiento es Guillermo Borda, el ministro del Interior de Onganía. Claro. Y yo ya era tachero y después me pasé al Abasto. Y ella llega a diputada siendo funcionaria del Ministerio del Interior. Ahora, eso sí, de izquierda, no jodamos. Entonces, toda una mentira que ha sido mi pelea con Néstor y Cristina también. Porque al lado de ellos estaba Carlos Kunkel, que es un tipo de una coherencia, Huercán Cabullo, o Ernesto Jaurichi. Había que nos conocíamos todos, éramos tantos. Como viene Pimpi, nos acordamos de cómo se llamaba el programa tuyo donde yo fui. Teníamos 28 años. Me contaba Pimpi que esa fue su primera aparición en público. La primera vez que pudo hablar, digamos, era en un programa tuyo. Era en un programa mío, sí. Lo cual no es bueno ni para Pimpi ni para el programa. Pero y fue una historia hermosa de pelea. Y en el 72 yo era guardia de hierro. En guardia de hierro estaba Pino Solana, Gerardo Vallejo, Getino. La compañera Marta Cascale. Marta Cascale. Era una organización de cuadros. Estaba Carlos Jarela, el actor. Porque después para los montos éramos todos de derecha. Porque matar era de izquierda, no matar era de derecha. Maravilloso, más pelotudo imposible. Y esa historia la siguió marcando. Y te dice, no, vos eras fascista. Sí, ¿y vos? Bueno, es maravilloso. ¿Ves? Yo gano capital con Guardia, porque nosotros habíamos decidido imitar a los mormones y a los pastores. Entonces, con un grabador geloso, que era un aparato grandote, conseguíamos cintas de discurso de Perón, íbamos por las calles, tocábamos timbre en los conventillos, íbamos de a dos, hombre y mujer, tocábamos timbre y decíamos, tenemos la palabra del general, ¿la quieren escuchar? Y te hacían pasar al patio, te hacían todo el grupo, y vos enchufabas el geloso y hablaba Perón, y la gente se emocionaba. Y claro, así hicimos un poder en capital que era, teníamos, los montos tenían piripipi. Y en la elección de capital, nosotros ganamos por afano, la lista gris. Segundo venía Lorenzo Miguel con los sindicatos. Y tercero, los revolucionarios que nunca laburaron de nada, de un carajo, tiraban tiro bien. Ojo, hay héroes de ellos que yo respeto mucho, ¿no? Quiero decir, los que se juegan. Ahora, los sobrevivientes son los montotos. Claro. Los que usaron la historia para afanar un rato. Y lo peor de los montotos, que se quedaron con la guita de la guerrilla, que no ayudaron a los compañeros que lo necesitaban. Porque claro, hubo muchos de ellos que quedaron dañados y nadie les dio una mano. Eso es muy jodido. O sea, y esta historia es, yo voy al exilio en Madrid, de un salto, no hablé de Perón, pero esto refleja. Y allá había un compañero morocho que tocaba la viola, divino, y había estado 9 años haciendo la guerrilla con otro que era hijo de rico. El otro se compra un piso de la Gran Perra y este venía a mí y me decía, a mí la madre Carmela, si fuimos juntos en la revolución, ¿por qué ahora no me da ni bola? Qué loco. El tema es que no habían arriesgado la vida, pero no habían renunciado a la clase social. Era más fácil arriesgar la vida que perder la clase. No es joda lo que digo. No. Entonces, todos los gorilas volvieron a ser Patricia Bullrich.
O sea, no renunciaron a la clase. Ella nunca fue guerrilla, era así la hermana, que muere en un accidente con Galimba. Galimba era un personaje maravilloso, un loco total, pero que peleaba con su cuerpo, no. Pues Firmení con el ajeno, Galimba con el de él. Ok. Son distintas cosas. Era un aventurero, Galimba. Y así llegó a diputado en el 73. Ahí quería hacer un punto. ¿Vos fuiste diputado por la Juventud Peronista? No, por el Partido Peronista. Por el Partido Peronista. Por la Juventud era un curro en el cual yo no estaba. Ok, perfecto. Yo... Okay. Claro, porque nosotros habíamos ganado el partido. Claro, mi partido. Pero nos hace hacer una lista de 5 partes. Sindicato, juventud, rama femenina, partido y extrapartidario. 5. 5 pedazos había que repartir las listas. Ok. Fíjense, yo era el jefe de Capital y habían hecho 28 circunscripciones en Capital. 28, que le había hecho Morroy para ganarle al peronismo. Entonces, las circunscripciones Gorila, Recoleta, Once, qué sé yo, no las quería nadie. Y yo tenía unos amigos socialistas macanudos. Y los nombré, y democristianos, Néstor Vicente, Gordo Lázaro, le di cargo a todos y ganamos las 28 circunscripciones. Muy bueno. No perdimos ninguna. La única derrota fue la de senador, porque el Sánchez Orondo no era querido por la gente. Y él no quiso renunciar, y ahí gana De la Rúa. Es la sorpresa. De la Rúa es un fruto de la casualidad. Pues iba Pepe Rosa, que era el que venía después. Si se iba Sánchez Orondo y quedaba Pepe Rosa, ganaba Pepe por lejos. Pepe era respetado. Sánchez Orondo no era malo, pero era muy de derecha. Era el ideólogo de Abal Medina. Bueno, que murió hace unos días. Bueno, eso. Y Julio, ¿cómo se elegía a los candidatos en ese momento? Teniendo en cuenta que está muy, muy en boga el tema de los personalismos. Quien más cámara tiene quizás es el que va a ser candidato. Antes, ¿cómo se elegía? Porque son personas que fueron muy formadas para... Por talento. El talento existe. Digamos, el Parlamento del 73 era un lujo porque éramos todos hijos de la rebeldía. No había alcahuete, porque no había a quien alcahuetear. En el 83 yo volví a ser diputado por Luder. Y uno, que ya no está, volvimos 3, no, quedo yo solo. No, ni queda Nilda, pero Nilda no volvió ese año. Me tocó el hombre y me dijo, al lado de esto el 73 era Harvard. Ya el bajón era brutal. 10 años después. 10 años después. Una locura. Y habían matado a muchos, el exilio. Anteayer fui al streaming de Tenenbaum. Yo decía, la corrupción. Nosotros nos fuimos al exilio con una situación económica de no tener para morfar. ¿De qué corrupción me habla? No se había hablado, no había una denuncia. Ahora, subías de diputado y te daban una pistola de 9 milímetros para que lleves puesta. Con lo cual, cuando íbamos a las reuniones, cada uno ponía su pistola por ahí con una marquita para reconocerla, para no tenerla encima. Entonces la historia, si la llevabas acá, bueno, como éramos medio chiquilines, pero igual nos cagábamos a tiro. Bueno. Che, Julio, ¿qué te daba? ¿Qué te dio esas épocas? ¿Qué te llevaba? Porque vos decís, la gente quería hablar de política. ¿Eran pibes? ¿De qué edad te estábamos hablando estos compañeros, de los que vos nombrás? Galimba, Nilda, ¿qué edad tenían esos compañeros? Nilda nunca militó. Está bien, bueno, no importa, me refiero, pero ¿qué edad Nilda se enamoró de Abal Medina, que era el que hacía la lista. Claro. Abal me llamó y me dijo, pongamos una mujer cada uno. La que puse yo, le erré, pues yo con la mina le erré siempre. Cuando me dicen separado, no, abandonado, digo, no sé. Bien. No, pero a lo que voy, ¿qué encontraban ahí? ¿Qué les daba? Porque no, siempre... era el viento de la historia ahí
fue la revolución. La revolución. Porque además, vos te olvidás, pero había, Fidel Castro estaba, Ho Chi Minh estaba, Rusia florecía, Argelia había pasado. Argelia, Pontecorvo, la batalla de Argelia, una película que la vimos de memoria. Yo cuando daba charlas en las universidades repetía una cosa maravillosa de la batalla de Argelia, de Pontecorvo. Si alguna vez la pueden ver, es una cosa, Gilo Pontecorvo. Cuando detienen al jefe del FLN, del Frente de Liberación Nacional de Argelia, contra Francia, lo llegan al tipo en un coche con la mujer que lo cuidaba, que era árabe. El coronel le dice, con usted preso se acabó la revolución. Y la mina de atrás, que entendía francés pero no hablaba, empieza a los gritos en árabe. Y el coronel francés le dice, ¿qué dice esa loca? Que mientras ella viva no se acaba la revolución. Y después los argelinos derrotan a los franceses con el grito árabe, ese alarido que daban las mujeres, los expulsan. Y yo leía Camus, nosotros nos enamorábamos de la literatura, leíamos como chivo, como perro, laburábamos, leíamos y andábamos de novio también, eso Bien, sí. está muy bueno eso. Y era en serio la época de la liberación femenina fuerte pero lenta. Todavía existía la idea de casarse virgen. En las mujeres, en los hombres no, pero las mujeres tenían mucha vigencia. Mirá. Pero las compañías eran bravas en esa época. bravas fueron siempre. Claro. Este cuento que son bravas ahora es de boludo. Eso es, Claro. yo lo discuto con Carmela. Digo, bravas fueron siempre. Las guerrilleras, ¿sabés lo que eran? Sí. Pero el tema es que cambió la posición. Mi madre tenía en mi casa todo el poder y mi padre en la calle. Claro. Pero mi abuela manejaba a los hijos a los gritos. Claro. Digo, el matriarcado existió, no es un chiste. Después, bueno, ustedes tienen otra... Pero no es que descubrieron en la feminidad hace 2 años. No. No nació con Vilma Ibarra la revolución femenina. Titulazo. No, aparte venimos en un país con Juana Zurdú y etcétera, o sea, Pero, de toda la vida. Nosotros hacíamos tiro. Eva. Pero además, cuando yo entro al peronismo, las pesadas mujeres eran una cosa, me acuerdo Lala Marí, que llevaba una cadena, te cagaba cadenazo. Eran, pero todas las señoras formadas por Evita, enfrentaban la cana. Nosotros, qué sé yo, como era todo revolución, íbamos ahí al Instituto de Discapacidad que está ahí en Libertador, y los paralíticos, o los de silla de ruedas, decían, nosotros queremos participar. Entonces le dábamos lugar de ir al frente de la manifestación. Cuando la cara avanzaba, los tirábamos y salíamos corriendo. Participaban bien. Está bien. Y la otra vez yo iba con mi última pareja por la calle Libertad, me para un pibe. Me dice, mi vieja no se olvida nunca de cuando tiraban los paralíticos a la policía. Muy bueno, Julio. Y Ese día fue maravilloso porque hicimos 2 cuadras más y yo todavía veía. Y para un coche un pibe, se baja y dice, mi padre y vos se retaron a duelo. mirá, Y le digo, sí, al final lo arreglaron. Yo tuve 2 retos. Pero, ¿tuviste retos a duelo? Para esta nunca me la contaste. ¿Tuviste 2 retos a duelo? pero era la historia era esa, qué carajo. Porque el tipo era diputado y era de derecha a derecha, me acusó de marxista. Tenía un ojo medio torcido. Y entonces vino toda la prensa y me dijo, diputado Barro, ¿usted qué piensa de lo que dijo el diputado Ponce? Digo, hace rato que estoy viendo que me mira torcido. No, no. Me retó a duelo, Bueno, pero... ¿Pero se batieron a duelo al final o no? No, al final arreglaron, pero tuvo que haber padrino. Está bien. No sabía esto. Bueno, eran historias. Nosotros vivimos en un tiempo donde la vida tenía otro valor.
¿Qué le vas a hacer ahora? Yo llegué hasta acá por equivocación, por error de la naturaleza. Chupábamos, digamos, y Fumaban aparte, fumaban bastante en el video que yo pasó. fumé como un chivo. Yo dejé con Néstor Kirchner. Decidimos si llegaba al poder dejábamos juntos. Pero básicamente la política, si hay algo que le agradezco a la vida es charlar con los jóvenes. Esto es lo mejor que me regaló la vida, porque no es Alan no es de lo mejor, pero hay otros que son. Hay otros que valen la pena, ¿no? No, en serio. La otra vez vinieron, ¿cuántos vinieron? 8. Sí. Vienen y se sientan ahí, y hay una señora que me cuida que dice, ¿pero qué hacen? Hablan todo el día, bueno. Pero nosotros nos formamos, salimos de ahí. Yo aparte la otra vuelta descubrí lo de las palomas, que no me lo habías contado nunca, también, que tenías palomas. Esas cosas son excelentes. Porque esto es a lo que voy. Vos eras diputado, llegaste a ser diputado como taxista y empleado del abasto. como obrero del abasto. Como Pasé obrero. del abasto, cajero del mercado de abasto en el remate de carnes. Sí. Pero fuiste taxista, obrero del abasto, llegaste a diputado, pero al mismo tiempo lo que hablas siempre, hablas de Camus, hablas de la batalla de Pontecorvo. O sea, quiere decir que la cultura general, el cine, a vos sos un cinéfilo, te encanta el cine. Las películas, los libros, el arte. El cine a nosotros fue la filosofía. El cine Lorraine, que nosotros en joda le decíamos el troscomatógrafo. Pero las películas, porque estaba Buñuel, estaba Bergman, a ver si son lo del... Es Carmela. Es Carmela. Estoy en una charla, hija, todo bien, mi amor, todo bien. Chao. ¿Viste qué autoridad tengo? Juan Carmela tiene carácter. Bueno, entonces, el cine era lo que fue Fellini para nosotros, lo que fue Antonioni, lo que fueron todas esas películas. La Armada Brancaleone. La Armada Brancaleone era una cosa... y salíamos y hacíamos cine debate. Los marxistas iban a La Paz, que ahora se cerró. Sí. Y nosotros, los nacionales, íbamos al Ramo, que quedaba cruzado. No peleábamos, pero la vida argentina era tan intensa que yo estudiaba en El Salvador y en la agronomía. Al pedo, quería hacer todo, no podía, laburaba como un perro, pero salías por Corrientes a las 9 de la noche. No hacías 2 cuadras hasta encontrar una mesa de un bar discutiendo sobre Hegel, sobre Marx, sobre qué, pero eran mesas de debate todas. Y los libros, que los leía. Yo ahora que lo veo un cuerno, me pongo YouTube y estoy leyendo más que antes. Está bueno. Hoy me peleé con porque me vendía como un santo a Sábato. Yo con Sábato me peleé. Yo me peleé con Sábato, es excelente. ¿Te peleaste con Sábato? Me peleé por una historia, porque es una historia compleja. Sábato era muy gorila. Y había una guerrillera, amiga mía, que tenía acercamiento, yo creo que romántico a él. Ah, mira. La mataron y cuando yo vuelvo, lo voy a ver y le digo, Ernesto, la compañera Silvia no está mala, usted tendría que pedir por ella. Me dice, yo no la conozco. Y al poco tiempo, él publica Badón, el exterminador. A mí no me había gustado el túnel, nosotros éramos marechalianos. Claro. El nuestro era marechal. Y cuando publica Badón, hay un capítulo que dice, no, Silvia, no me molestan tus cartas. Se estaba tan cantado todo. Claro. Y se lavaban la mano, qué sé yo. Para los gorilas nosotros éramos una molestia. ¿Y no extrañas ese gorilaje?
¿Eh? ¿No extrañas ese gorilaje Yo antes? mañana voy a tomar café, es otro gorila. Pero, Pero es otro nivel, digo. pero claro, es otro nivel el que había antes, ¿no? El de hoy es como muy insulso, no sé, le falta algo, le falta cultura, eso A seguro. la sociedad le falta cultura. También. Pero hoy las discusiones son como muy vacías, muy por arriba. Hay una frivolización de los diálogos, sí. A mí me pasa en serio esto, me pasa que me cuesta encontrar gente con la que seguir, me fueron muriendo todos, ¿qué querés? Claro. Vos cuando llegás a cierta edad, éramos un grupo de la primaria, éramos 26, quedamos 11 ahora. O sea, lo único que recibí es una que dice el KDP de un amigo, qué sé yo. Claro. Vos sabés que con la parca tenés que estar medio arreglado, porque entonces, pero en ese sentido se fue bajando el nivel cultural de los argentinos. Nosotros amábamos los libros. Y yo hoy tuve esa alegría de esta historia. Y el Día del Padre me llama un amigo, y me dice, acabo de leer un libro tuyo, que yo me había olvidado que uno escribió porque escribió, que era de sueños y pesadillas, dice, y me encantó. Yo me había olvidado del libro, ¿dónde miércoles lo sacaste? Pero digamos, son como etapas de la vida, jalones que nosotros salimos diputados el 11 de marzo del 73, y hasta el 25 de mayo no se asumía. Entonces nos convocan a 4 jóvenes a ir a Trelew a atender a los prisioneros. Yo me quedé 1 mes y medio con los presos de Trelew. O sea, a mí no me contaron quién era Santucho. Yo discutí con Santucho. Y yo traje los 2 primeros aviones de Trelew a Buenos Aires. Y si les tengo que contar un momento de emoción, cuando suben al primer avión, la jefa azafata dice, Austral Líneas Aéreas saluda a los liberados en esta nueva etapa de la patria. Qué bueno. Los tipos lloraban. Y viene la jefa azafata, estaba yo con un monto, y había un responsable de los montos y otro de los herpios. Viene la jefa azafata y me dice, convóquelo porque las chicas no saben si sacarse el tapado o no. Todavía las azafatas eran lindas. Después fueron femeninas, pero lindas antes eran como modelos. Pero se les casaban las empresas, entonces no. Pero eran hermosas. Y los tipos hacía 7, 8, 9 años que no veían nada. Entonces, les consulta a los jefes y dicen, sí, bueno. Entonces las chicas sacaron el tapado y vinieron con las bandejas de champán. 20 minutos aplaudieron los monos. Claro. Porque no veían. Estaban volviendo a la libertad y viendo la femineidad en estado puro ahí. Qué bien. Y llegamos a Ezeiza, y digo la verdad, había infinidad de gente, algunos tenían familia y muchos no las tenían. Claro. Pero había competencia por llevarse un preso a casa. O sea, esto, claro, los 3, 4 días lo deben haber tirado a la mierda, el preso molestaba. Pero era como un romanticismo. Sí. Nosotros conocimos por tus libros y por tu acercamiento, por tus libros y por el acercamiento de una figura. Hace 5 años atrás me dijiste, habla con esta persona. Me diste un teléfono y era Jorge Rulli. Yo les acerqué a la figura a algunos de los compañeros, otros ya lo conocían. Para mí es Batman. Para mí Jorge Rulli es Batman. 11 años de cárcel. Sí. Se raja de Punta Carreta con el Pepe Mujica. Pero un estoico de eso que no se quejaba nunca. Duro. Ese era guerrillero en serio. Ese era peronista y romántico. Romántico, sí. Sí, particularmente a mí me asombraba hablar. Yo hablaba los sábados, generalmente al mediodía con él. Lo llamé casi durante meses. Estuve casi un año entero hablando con él los sábados. Bueno, después pasó lo que pasó. Fue un día que fuiste, el día que estabas viajando vos a ver al Santo Padre, no esta última vez, la vez anterior fue que había pasado lo que falleció. Bueno, y es una figura de la que nosotros
un poco nos enamoramos con los compañeros, estamos un poco... Ese libro lo hicimos a pulmón. Y lo El hicimos libro se llama A la intemperie. a la intemperie, porque él le dijeron, ¿cómo estás? A la intemperie, dijo. Y ahí elegimos, lo hicieron 3 periodistas de Página 12, macanudos los tipos. Sí. No me pregunten los nombres porque son nombres de esos medio difíciles. Maquevic. Bueno, pero lo loco es que el ciclo se termina cerrando. Mirá qué loco que es que el padre de Graham, que fue candidato por Principios y Valores hace un tiempo, lo terminaron de grabar ahí en la iglesia donde estaba él, en San Pedro. Ahí terminamos de grabar, sí. Sí. ¿Cómo loco se termina cerrando el círculo? Él lo tiene en PDF. Para que lo quiera me manda por privado, se lo mando a los compañeros también. Ya se lo mandé a muchos. Sí. No, nada, contanos un poco de la figura de él, cómo fue, porque él formó la Juventud Peronista Revolucionaria. Yo entro en el 66 al peronismo, era todavía muy poco, 66, y nos mandan a cuidar que no se lleven a Rulli del hospital italiano. Mirá. Lo habían torturado tanto que lo habían tirado en Ramón Mejía. Pasa una enfermera y dice, respira. Llama a la ambulancia, entonces lo internan ahí. Lo habían dado por muerto. Y ahí empieza el mito Rulli, que nunca dejó de existir, siempre existió para nosotros. Había 5, que eran los mitos de los revolucionarios. Piensen que Rulli es enviado por Perón a China en un acuerdo con Mao Zedong para formarse en guerrilla. Digo, Hoy se van a formar sobre comunismo. no, Hoy los políticos van a formarse como comunismo. O hacer acuerdos con China. Claro. Yo me acuerdo que en ese encontrar gente en los barrios, había un entrerriano que era casi analfabeto, pero era tan inteligente que decíamos que era un hegeliano analfabeto. Y estábamos en un bar y vienen unos jóvenes y le dicen, Godoy se llamaba, Godoy, ¿qué pensás de Mao Zedong? Y Godoy lo mira y dice, es el Perón de los chinos. Les cagó el discurso. Totalmente, digo. La sabiduría, este tipo era maravilloso. Yo me acuerdo que una vez le preguntamos por los Tupamaros y él dijo, Dios, porque era evangelista, Dios cada tanto se cansa de ver a los hijos de los pobres morir y manda a morir los hijos de los ricos. Esos son los Tupamaros. Mirá. Pero como Dios es justo, no va a permitir que la revolución de los pobres haga a los hijos de los ricos, los van a cagar a todos. Era hegeliano el tipo. No sé. Qué bueno. Esas figuras que te fuiste encontrando, siempre nos contás también de un diputado, que el tipo era diputado por los obreros del campo, que no tenía traje. Carancho Ramírez. Está grave, pobrecito. Mirá. Le dije a Pimpi recién me referí con ella, porque Carancho Ramírez, sí. Eso es una locura, o sea, contarle a los compañeros la historia esa. Él era de las ligas agrarias del Chaco y vino con overol. Entonces subíamos al ascensor. Piensen que en ese tiempo todavía en la puerta del Congreso por Rivadavia había 2 negros con uniforme, negros, motas. Se había quedado en la historia que el Parlamento tenía negros en la puerta. Mirá vos. Los negros te hacían la veña, dice yo. Va. Pero era... Y él subía al ascensor con todos nosotros y el ascensorista decía, señor, este es para diputado. Ah, perdón, decía él, no subo más. Y él era diputado, no le decía yo soy diputado. Claro. Un tipo... Y yo te digo, siempre jugaron con las minas para los servicios de informaciones. Claro. Siempre se jugaba con las mujeres como servicios, toda la vida. Entonces, Hoy son otro tipo de servicios. no, son lo mismo. Está bien, Son lo bueno. mismo. Digamos, hoy la CIDE tiene gente en los prostíbulos. Claro, sí lo sabemos. Entonces, Carancho Ramírez y Esbercé comían en una parrilla y Luis le dice, vinieron 2 chicas que los quieren conocer porque los admiran. Entonces van, las conoce y la que le toca a él
Dice, bueno, dice, él le dice, nos vemos a la noche porque ahora tengo que ir a un lugar. Llévame, le dice, te vas a hinchar, llévame. La lleva al Argerich, donde él atendía a los chaqueños jodidos. Y se queda ahí 3 horas con los pibes. Cuando sale, le dice a la mina, vamos a casa. Y ella le dice, yo te vi y te admiro. Si me acuesto, tengo que contar. Yo no me voy a acostar con vos. Le dio un beso en la frente y se fue. Hermosa historia. Hermosa ¿no? historia. Hermosa historia. Para pensarla. Bueno, qué sé yo. Sigue preguntando. No, sí, a ver, pregunta ahí la compañera Leila. No. Ahora, si quieren, abrimos también a Sí, pregunta abramos, Leila. abramos porque Dani tenía una muy buena Dale, pregunta. dale, dale, que... abrimos las preguntas a los compañeros que están acá escuchando. Daniel. Bueno, un gusto, Julio. Ya había tenido la oportunidad de escucharlo y siempre es lindo. Esta semana fue la muerte de Juan Manuel Abal Medina, padre. Yo, la verdad, cuando vi la nota, estoy ignorante también, lo confundía con Fernando, que sé que en la historia de él fue uno de los creadores de Montoneros. Entonces, cuando indago un poco más sobre Juan Manuel, te juro que él formó parte también de toda la campaña para que Perón retorne. Y hay una nota muy, muy buena, se la recomiendo también al resto de los compañeros, está en Infobae, donde él presenta el libro, si no recuerdo mal, que se llama Conociendo a Perón. Perdón, Daniel. No, está bien. Y en este libro cuenta Juan Manuel Abal Medina que él, junto a Rucci, a Galimberti y a Cámpora, son los encargados que da Perón para hacer esa organización de la vuelta. Sí. Y vos hace un ratito nombraste a Galimberti, también está este hombre. Entonces, mi pregunta ahora, ¿cómo era ese momento donde estos tipos tenían estos roles? Y después, por otro lado, también estaba Rulli, que no termino de entender dónde quedaba en esa ecuación. Bueno, cuando los Monto matan a Aramburu, se convierten en dueños de la masividad. Pensá que Guardia tenía 4.000 miembros y los Montos pasaban los 15.000. Claro. Entonces, Perón tiene que venir a Argentina con el conflicto de la guerrilla. Y los de Guardia se equivocaron mal en plantearle a Perón su ortodoxia. Perón necesitaba recuperar la guerrilla. Le da a Juan Manuel la presidencia del partido, a Galimba la Secretaría de Juventud, y les da las gobernaciones, al boludo de Cámpora, que siempre fue un boludo, por eso los chicos eligieron Cámpora, se sienten reflejados en un boludo. Entonces, Bueno, grande, Julio. Muchísimas gracias. bueno, Excelente. Bueno, hay días que hablo, el otro día, el día de la muerte del Papa, hablé por 16 radios. Y bueno, y ahora, Hablabas con una radio acá y con otra acá. Así. ¿Cómo es ser amigo de la persona más influyente del mundo occidental y incluso hasta oriental también, te podría decir? Y aparte, una persona que fue, para mí, el argentino más importante de la historia. no va a haber otro. No va a haber otro. no. No va a haber otro. Ojalá que haya otro. No, no va a haber otro. Pero 7 horas con él, estar muy cerca de Dios, aparte, línea directa. Yo fui al discípulo de él en El Salvador. Claro. Después lo puteé, bueno, esas cosas. Cuando él le da El Salvador a los que se lo da, porque era mi universidad querida, después él me escribe unas cartas hermosas que no las puedo encontrar, pero creo que me las afanaron o no. Bueno, pero yo las recibo y lo voy a ver. Y así volvemos a la amistad. Siempre fue un diálogo entre pares. Alicia Barrios, que es la periodista, Sí. la última vez que tuve que ir, me dijo, vos tenés que ir, porque cuando yo te nombro a vos, a él se le
se le sonríe el rostro. Y yo le digo que ustedes juntos son dos muchachos de la UES hablando. Qué bien. De la UES es un estudiante De Unión de Estudiantes Secundarios. de secundario. Pero era una amistad. Y yo tardé en darme cuenta que a él lo distraía hablar conmigo. Claro. Porque vos no, llegué la primera vez que me mandó una carta para que vaya, yo no lo podía creer. Pues vos llegás al Vaticano y ya ahí se te caen las medias. Ya ves la inmensidad. Entonces me llevaban a una salita y él me sentaba ahí, a los 3 minutos aparecía, como él andaba en sandalia, en zapatillas, no se escuchaba nada, decía, ¿cómo les va? Yo me paraba totalmente nervioso. Y a los 3 minutos él me hacía sentir un paro. ¿Viste? Y entonces yo empezaba, a la media hora decía, bueno, yo lo quiero dejar. Tiene otras actividades más importantes que hablar conmigo, me decía. Y entonces yo decía, no, Santidad, pero le estoy quitando tiempo a usted. El tiempo mío lo administro yo. Perfecto. Entonces, no, la última vez que entré fui con Carmela porque no veo. Entonces mi hija me digo, te llevo a Roma a ver al Papa. Ella contentísima. Bueno. Entonces, claro, el entrar ya al Vaticano, cuando entramos, viste, está la guardia, qué sé yo. Y cuando pasamos la guardia, Carmela me dice, papá, es más fácil que entrar a un country. Digo, sí, pero esta guardia de verdad, no es de country. Claro, por eso te deja más tranquilo. Esta sabe. Y entonces digo, Santidad, vine con mi hija porque Dios me quitó la vista, pero no la maldad. Y me dice, usted es un atorrante que fuma bajo el agua, no se haga el tonto. Se trataban de usted, qué loco. Sí, siempre lo trae usted. Sí. Pero y nos quedamos 1 hora. Pero la charla, hablábamos sobre la vida, sobre el tango, sobre Marichal, sobre Borges, su amistad con Borges, a la cual nadie se quería referir, porque eran los dos más grandes. Él lo afectó a Borges. Esa historia la tenía yo, rompía la pelota para que la publiquen, y como nosotros tenemos hay mucho masón en Argentina, ¿no? Yo digo barbaridades. Yo creo que los masones son una mafia sin patria. La mafia tiene patria, heroísmo y dignidad. Los masones son todos alcahuetes, asustados y pro-ingleses. Ya cagaste. Entonces, me pegan por todas las... Los masones te dicen, no, aquel era masón, todos los muertos eran masones. Son todos de ellos. Todos de ellos, ¿viste? Entonces, bueno. Pero muchos te viste que fuiste una vez a hablar allá y... Sí, bueno, pero me invitan para que lo siga puteando. Está muy bien. Julio, tengo una pregunta, y de paso quiero mostrarte una cosa. No, voy a arrancar por otro lado. Iban a preguntar los jóvenes, no Cuartés. Es verdad, no voy a cortar la palabra. Allá el compañero Santiago te quiere hacer una pregunta. Gusto. ¿Se escuchan las preguntas que hacen los compañeros? Buenísimo. Sí, A ver sí. si con Francisco hablaron de Gardel. Y ahora se cumplen los 90 Sí, hablamos de Gardel, hablamos del tango sin parar, hablábamos, porque él era de bar, y además éramos los dos de San Lorenzo, nos iba como el culo, pero éramos de San Lorenzo. Vamos, creo que carajo. Entonces, pero no, hablábamos de todo, yo hablé de todo con él, absolutamente de todo, de la relación con la mascota, de todo, ¿viste? Lo que yo que se fui a un entierro a estos cementerios nuevos y yo decía, vio que en los cementerios nuevos la muerte la disimulan, ponen una chapita y usted está pisando difunto, no se construye más un recuerdo, ¿no? Porque Qué profundidad de lo que acabas de decir. Es terrible, es muy profundo. Hasta la muerte disimulan hoy en día. Pero lo que pasa es que para lo que están afanando, si te morís, ¿para qué no servía? Para impedirlo. Claro. Los tipos imaginan que si hay cielo, si hubiera un Dios, si hay un cielo, tiene que estar detrás de los barrios privados, no por otro lado. Claro. No va a estar el paraíso después de la villa. Entonces, no, en serio, Qué loco. pero a mí esas cosas, y yo le decía que la relación con la mascota, no quiero jorobar con eso, pero Carmela me dice, no,
No lo digas porque te peleas Decilo, con mucha decilo, gente. decilo. No, pero yo creo que humanizar a los animales es la contracara de deshumanizar a los hombres. Claro que sí. Claro que sí. ¿Eh? Sí, no, está muy bien. Impactante la frase. Yo te digo, yo vivo en la calle Santa Fe. Vos pones un chico tirado al piso y un perro lastimado y al perro van 20 y al chico nadie. Sí. O sea, normalizamos lo no natural, hermano. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo te quiero traer más acá. Quiero saber qué pensás porque fuiste bastante crítico con todo el kirchnerismo, ¿no? Por llamarlo de una forma. Te escuché decir que en su momento ellos no construían como el peronismo, que el peronismo construye con todos los pensamientos y las disidencias adentro. Y solías hablar mucho de obsecuencia y la prebenda y demás. Y quería saber qué opinas con este momento que estamos viviendo ahora, de la nueva, no sé si llamarlo reorganización del movimiento, esto que se volvieron a juntar, parece, ¿no? Como todas las partes, a raíz de un hecho puntual que justamente es una de las personas que vos criticás en su forma, por lo menos. Esto es como cuando el Papa me dice, pero, ¿qué piensa usted de Juan Grabois? Le digo, soy su padrino de bautismo. Usted está en todo, metido en todo. Y bueno, digo, no, soy grande, corrí. Claro. Yo vivía a 2 cuadras de Néstor y Cristina. Cristina era senadora y Néstor se aburría. Con lo cual me rompió la paciencia. Me llamaba a las 9, no me dejes comer solo. O sea, yo debo tener 100 horas con Néstor y 70 con Cristina. Después venía Cristina. O sea, conozco todo. No quiero ser demoledor. Pero históricamente la discusión sobre Néstor no era Menem, pero Néstor creía que el dinero era poder en sí mismo y lo atraía, lo juntaba para generar poder. Y eso implicaba, yo le decía siempre una cosa, si sos lo popular tenés que ser Pepe Mujica, porque no hay la misma norma. Los Macri nacieron afanando. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Para qué viven? ¿Para afanar? Entonces, yo me acuerdo cuando Menem nos manda, yo soy uno de los 2 que va a preguntarle a los empresarios que elijan. Miren, yo le metí a Menem una historia con Bujibor, la hicimos con el Tata Joffre, que era la empresa argentina más grande. Yo creo que no hay capitalismo sin burguesía nacional. ¿Está claro esto? Sí, claro. Y Bujibor era la patria no contratista, productiva. Productiva. Y entonces le voy a decir a Franco Macri, Franco decidió el candidato que elijan ustedes un ministro que él lo pone. Y Franco me dice, si lo elijo yo es para cagar a los demás, si lo eligen ellos va a ser para cagarme a mí, yo no me meto. Digo, lo que me decís es atroz. Y después me encontré con alguien que había intentado hacer una larga entrevista y no la publicó, porque Mauricio, además Franco, no tenía conciencia del delito. Entonces, claro, la idea de patria se la explica a Trump a Mauricio. Cuando va a hacer un edificio allá y Trump lo llama y dice, boludo, vení. La libertad es para nosotros, no es para vos. ¿Qué te compraste? Entonces, vos me preguntaste por Néstor y Cristina. Cristina lo odiaba a Perón y me lo dijo 100 veces, no una. La construcción la hace Néstor. Yo volvía con Néstor, porque además yo era el que conocía y Néstor no. Entonces Néstor me decía, presentábamos ya, nos llamábamos ya, volvíamos, íbamos a cenar al Mirasol, ahí en la Recoba. Sí. Y Cristina decía, ¿de dónde viene? De hablar con Moyano. Pierden el tiempo con esa gente. Decía, ya está, ¿qué querés que te cuente? Claro. El día que asume Dualde, Néstor me dice, yo no quiero ir porque quiere que sea jefe de gabinete, anda vos con Cristina. Y yo fui. Dice, yo no quiero contar intimidades, pero
Yo tuve los 4 años de Néstor, él me quiso ser ministro y yo le dije, no, porque vos no respetás a los que tenés al lado. Y era tal nuestra amistad que me dijo, tengo un cargo ideal para vos, que es importante y depende del boludo Parrilli, porque siempre supimos que era Parrilli. No es de grande, era... Perón decía que había conocido un par de hijos de puta que se habían vuelto buenos. Ningún boludo que se hubiera vuelto lúcido. Entonces, y me quedé en el Confer porque no dependía de Néstor. Seguí siendo amigo de Néstor, discutí con Néstor, y yo conozco la corrupción desde adentro. Y nadie la denuncia, la de verdad, que viene con las privatizaciones, que son las de verdad. Entonces, bueno, ¿qué pienso? Pienso que Cristina le entregó el poder del peronismo a los obedientes. A mí me persiguieron, no es joda, a mí me hicieron daño económico. Yo entré al Confer y me dieron una lista de los curros que había. Le digo, tirala porque no los voy a usar. Vino un señor al que le hice un favor y me puso un sobre así en la mesa, pedí un café, digo, ¿qué es eso? Es dinero. Para agradecerte, me dice. Lo llamo al mozo, que se llama Delford, sigue vivo, es testigo, el tipo también está, me lo contó y me lo recordó y pues yo me había olvidado. Le digo, Delford, el señor trajo un regalo para vos y las chicas, repártanselo. Y el tipo le contó a todos que conmigo no había coima. Es fácil. Ahora, si nunca me acusaron es porque nunca afané. Quiero decir, ni salí con una empleada, para ser clarito. O sea, siempre soñé que seducía, no que imponía. Bien, genial. Ahora sí, ahora te hago esta pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? Porque si no, este habla solo. A ver, Tone. Si podés elaborar un poco más esto, yo no lo había escuchado, de que en primera instancia Perón no quería que la vicepresidenta sea... Isabel no quería, claro. No quería. ¿Cómo fue que lo convencieron? Perón recibe un golpe grave con los Montos. De Seiza. Hay un golpe anterior, que es la liberación de los presos. Yo discuto con Cámpora, con el Beberrí, que a veces murió, no querés nombrar muerto, porque el Beberay, ministro del Interior, que es el que no quiere tomar con la policía. Si se toma con la policía, Ezeiza, el coso, se acababa. No había nada. O sea, tomaba con la policía el palco, no había ni tiro. Chao. Ahora, si a vos te hago ministro y me decís que los policías son enemigos, de hecho, era... Esa mañana, yo con Galimba fui hermano hasta el final. Pues veníamos de la religión católica, y esa mañana pasa Galimba con un cartel montonero en Ezeiza. Digo, arreglamos que iba sin carteles. Nosotros somos la revolución. Y se cagaron a tiro. Y matan a tipos del carajo. Matan a Alberto Simona. Ahí le meten la bala en la columna a José Luis Nel, uno de los mejores cuadros que tuvo el país. Porque además, los boludos, después escriben la historia de Berbisky. Pero si iban a tomar el palco, tenían que ir armados. No, fueron con el cartelito y sin armas. Los otros los cagaron a tiros, por boludo. Perdieron las dos. Entonces escribieron un librito para explicar, ¿no? ¿Qué fue la AAA, Julio? La AAA es una reacción lógica del hartazgo. Porque te mataban, digamos, y llega un momento en que vos ves que hay lugares del Estado donde los muchachos se hinchan la paciencia. Yo el día que fui al velorio de Rucci, que fui con Juan Manuel Abalmedina y Nilda Garré, fuimos los tres. Porque los Montos no quisieron ir porque lo habían matado ellos. Y el día ese, yo que me crié en el peronismo, los muchachos me decían, mañana nos matamos 40, nos volteamos. Porque la mierda de la guerrilla pasa a la clandestinidad, pero deja a todos sus adherentes afuera. Y eso eran carne de cañón para la vendetta.
Entonces, ahí empieza, cada vez, digamos, ¿sabes cuánta gente figura muerto por la 3A que fueron los montos? Claro. Pero todo lo que no que las Mujica lo mataron ellos. Dice que el comisario Almirón lo vieron en el piso. Dejate de joder, no me la cuentes más. Yo la historia la conozco de adentro. Pero tampoco nací botón. Entonces me callo la boca. ¿Y consideras que ahora hay cuadros en construcción o ya que no están siendo visibles en la política? Principalmente en el peronismo, ¿no? Yo no veo casi nadie, en serio. No veo un diputado que me produzca respeto, no veo. No veo. ¿Qué sé yo? Por ahí me gusta Monzó o el pibe Mazó cuando hablan. Digo, pero después, del lado del peronismo, decime uno que le escriba. No hay, qué sé yo, ese Martínez, que es el jefe de bloque, es una cosa, es un aparato electrodoméstico. No hay cuadro, porque Cristina eligió la obediencia. Y la obediencia da alcahuete. Y los alcahuetes se obedecen porque no tienen cerebro. Digamos, el talento va unido a la rebeldía, muchachos. Si sos inteligente, sos rebelde. Si sos boludo, sos obediente. Pero los boludos sirven para qué sé yo, para el ejército, pero no para la política. La política, Perón decía, conducir es poner voluntades en paralelo. Y usted me odiaba a mí porque yo le discutía. Yo puedo contar cosas de Cristina que son demolidoras. Cuando empiezan no tenían nadie en Salta. Entonces yo lo pongo al gringo Maroco. Y ganamos, pegamos por ahí en el poste, qué sé yo. Pero no fue brutal. Entonces, entre el tuve y el gringo va de jefe de gabinete. Va Cristina, mi amiga, lo levanta el gringo, el jefe de gabinete salen dice, ¿cómo ves al gobierno? El gringo, la madre de la diputada. El gringo es el peronismo en estado puro. Le dice, señora, veo cosas buenas y cosas discutibles. Y ella llamó el otro día y le dijo al gobernador, échenlo. De esta hay 20. Entonces, si la queremos disfrazar de héroe, la hacemos. Yo no. La respeto y respeto a los que la quieren. Me parece perfecto. Ahora, el peronismo cuando ella lo agarró tenía 10 provincias y ahora tiene una. Un partido nacional lo convirtió en partido provincial. Si la dejaban en la tercera iba a ser partido vecinal. Me gustó la frase esa que decías respecto a la de... ¿Qué? Se puso No, picante. digo, porque la gente estaba toda contenta de ayer. No entiendo. Digo que la gente después de ayer piensa que no sé qué. Pero yo estoy contento porque fuimos leales a su despedida. Lo que uno no puede ser tan boludo. Pues si todos los que fueron que la odiaban la fueron a despedir. Claro. Fueron a dar el pésame. Los gorilas, Rujau, que es el gran gorilón, dice, no, ella se va a quedar con la lapicera. ¿Qué lapicera? No hay más. Si fue Kicillof, si fue Juan Graboy, si fue Moreno, si fueron todos los que estaban afuera, es porque ella no tenía más la lapicera. O sea, sin poder les caí simpática, con poder ni pedo. Claro. ¿Querés? Festejo, claro que festejo. Y ahora que lo mencionaste, No fuimos capaces de terminar de sacar a nosotros, nos ayudó la justicia. Mira que bien. ahora que mencionaste a dos personajes que, bueno, uno es tu ahijado, Juan Grabois, y Axel Kicillof. ¿Cuál es tu visión respecto a ellos? Porque con Juan hay muchos cuestionamientos, si bien se lo valora por un lado por sus acciones, su cercanía con los sectores más La vulnerables. mañana me llamó la madre de Juan y me dijo, Hacen todas. la madre de Juan, que es mi amiga del alma, por eso me hizo padrino del hijo. Me dice, dijiste que la justicia tenía razón. ¿Qué querés que diga? Le digo. Decir acá, va. Son cosas, uno no las quiere desvirtuar, pero son cosas, verdades de perogrullo. Claro. Entonces, Juan, que el otro día uno le preguntaba, pero vos, tu padrino es Julio Barbo, como si un fascista, ¿viste? Ellos que son todos de izquierda.
Juan, el Papa me hinchaba, me decía, ¿cómo lo ve a Juan? Yo digo, no se enoje, pero puede seguir el camino de Víctor de Genaro. Claro. Víctor de Genaro fue un amigo mío del alma. Creó la CTA. Llenó la avenida Rivadavia de gente. Terminó de concejal por Calamuchita. Porque el camino al poder no está por izquierda, muchachos. Y Juan no lo entiende, no aprendió de Pepe Mujica, que es un maestro como lo era Perón. Claro. Asustar gente no sirve para nada. Hacer de chico malo. Entonces, es ir a la rural y decir, la voy a expropiar. Yo la verdad, Claro. te respeto, te quiero. Me peleé con Majul, porque el día que la muerte del Papa, dijo que el Papa lo quería a Juan Graboy. Le digo, Luis, ¿te acordás cuando le enseñabas a Carmela a jugar al padre? Porque yo lo crié a Majul. Digo, estas cagadas hice muchas, yo las cuento todas. pero digo, pero entonces como él odiaba a Juan Graboy, él odiaba al Papa. Bueno, ya está. Y respecto a Axel Kicillof, que es otra de las figuras que hoy yo lo defiendo, se lo postula yo como lo defiendo. potencial candidato para Yo lo 2027. defiendo y en todos lados lo defendí. Yo creo que el rebelde que salga lo aplaudo. Punto. ¿Pero por qué rebelde, Axel? Porque se empezó a subir contra Cristina. Si Axel obedecía a Cristina, ya hubiera desaparecido del mapa. Axel no podía hacer la réplica de Alberto Fernández. Este era el tema de fondo, ya fuiste Alberto. Entonces él tenía que liberarse. Y ella, que nunca fue reflexiva, decía, la jefa soy yo. Si la jefa sos vos, los votos no están. Ese muchacho es así, ¿qué le va a hacer? Se sublevó, gracias. Bien. Y después fue ayer a la despedida, yo también hubiera ido. Si veía, iba y hacía así, chao. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí. Va a preguntar de vuelta sobre Gardel. No, esa la vamos a ver. Dale. No, Germán Carballal estuvo en la anterior charla, el ex diputado provincial, y después conversábamos, y él me hizo un comentario que quería preguntarle a usted. Vino con Alberto Sí. Huela, Germán Carballo. Sí, Él nos decía él me dijo que Perón tenía como un inconveniente, que es que muchas veces los que verdaderamente lo comprendían en su profundidad no lo bancaban mucho. Y los que no lo comprendían lo bancaban un montón. Es una generalidad. es una boludez. Una boludez. Porque implica que el tal... Pero era un sabio. Quien no comprendía a un sabio era un boludo. Entonces, no es... Lo que te dijo ese tipo es totalmente ilógico. Porque es gorila. Esa frase es gorila. Porque Perón era la expresión más profunda del pueblo. Claro. Y el que lo que comprendía era el pueblo. No era Firmenich. Entonces, Perón fue la última expresión de lo popular. Yo organicé el velorio. Cuando murió, yo salí caminando, estaba acá en Plaza Lavalle, llorando, y todo el mundo lloraba. Los que lo amábamos y los que sabían que se había cortado la etapa de la historia. Estaba el viejo Tristán, que era un peronista de los buenos, de esos. Porque había peronistas malos, antes que vengan los montos. ¿Quién mató a Klosterman, a Bandor, a Coria, a Alonso? Digamos, nosotros nos educaron como anarcos. Íbamos a robar un potro el 1 de mayo para comer asado el potro robado. Eran todas historias. Pero bueno, Claro. son Buena esa. coloridos es Sí. eso. Pero, digamos, el día de la muerte de Perón, yo fui a Ezeiza, no había nadie. A Olivos no había nadie. Fui con el viejo. El viejo en el cajón metía miedo. Los 4 milicos que estaban, lloraban los 4, así, paraditos llorando. Porque cuando vos chocás contra la historia y empezamos a organizar 4 diputados, el velatorio, y
nos era un bodrio. Entonces yo dije, cerremos la puerta de Rivadavia, porque si todo entra. Entonces, cierro esa puerta y se hace una cola. Larga, como toda, porque eran millones. Eran todos. Entonces voy y le digo, compañero, esta puerta no se va a abrir. Y uno de los que estaba ahí dice, no importa, es el lugar que nos tocó. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Yo encontré un morocho hace muchos años que me dijo esa frase que yo la repito siempre. Es excelente. Después de Perón y Evita nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. Chao. Eso, no jodamos, Néstor no lo entendió, Cristina tampoco. Menem traidor a la patria. Néstor y Cristina con cosas positivas y otras discutibles. Néstor nos convoca a Alberto y a mí, porque yo era su amigo del alma. Dice, ustedes van a ser mis dos brazos. Digo, Néstor, yo no voy a ser brazo tuyo. Yo nunca quise ser ministro ni embajador. ¿Pero por qué? Porque te tenés que hacer el boludo. Y yo no nací para hacerme el boludo. Me echan a los 2 minutos. Y hablaban un poco de la trascendencia. Nosotros es un tema que por ahí lo tocamos cada tanto con los chicos. ¿Por ahí? Pero, bueno, por ahí casi siempre. Pero es muy fuerte todo lo que cuentan las personas que estuvieron al lado de Perón. Y yo no sé qué se les pasaba a ustedes por la cabeza dentro de la militancia, si pensaban en eso, en la trascendencia, en la magnitud que esto iba a tomar. Sí. Yo el día del cumpleaños me agarra Pedrini, que es el que elige la fórmula Perón-Isabel, y se lo va a decir, y Perón lo quiere echar. Pues él, y a Pepe Pirraca, que era un amigo, 20 veces le dije, ¿estabas vos? Sí, yo estaba. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Y por qué no lo escribí? No querían. Porque Lorenzo quería que fuera Isabel. Lorenzo. Yo me peleé con Lorenzo ahí. Lorenzo le hicieron un genio, era un pelotudo total, absoluto. No había talento en la vieja generación. Y en la nueva querían hacer la guerrilla. Cuando el boludo Firmini decía, el poder está en la boca del fusil, ya está, hermano, sonaste. Si vos tenés los votos, querés ir a los tiros porque sos idiota, ¿o no? Algo te falla en el sabiolo. Julio, Sí. a mí me gustaría hacerte una pregunta más, pues la iba a dejar para otro momento, porque vos Dale. más a la actualidad, pero hace un ratito hablaste de Galimba y vos dijiste que era un gran amigo del alma, y a mí en mi cabeza, cuando yo veo de él, es como si Rulli fuera el ángel bueno y Galimba es la contraparte, con todo lo que eso implica. Pero vos lo conociste, entonces no sé ahí. Mirá, es buena la pregunta. Hay un libro, yo me leí todo lo que pude sobre la revolución, todo. Hay un libro que se titula Retrato de un aventurero. Y tiene el prólogo de Jean-Paul Sartre. No me preguntes el nombre del autor porque no me acuerdo, pero son von Salomon, André Malraux y Lorenz de Arabia. Tengo una memoria del carajo. Es una memoria increíble, Julio. Entonces, pero no me acuerdo qué almorcé el mediodía. No, en ese libro Sartre dice, el militante es el que pierde el nombre, es el anónimo. Y el aventurero es el que juega por su prestigio. Yo le dije a los chicos que escribieron el libro de Galimba, tómenlo como lo que es, un aventurero. Pero no es un militante, nunca quiso ser un militante. Teníamos 22 años, él me decía, vos pensás, yo tiro, hagamos un arreglo. Pero él siempre quiso ser un aventurero, y fue un aventurero. Es que la historia de vida de él es increíble, estuvo en... Me sale Bagdad ahora, claro, estuvo en Beirut, vino acá, después estuvo con Susana Jiménez, hay un libro que se llama Perón a la CIA y Susana Jiménez. Lo de la CIA es mentira. Él no fue... Lo que pasa es que la izquierda es pajera, es masturbarín. Entonces, como la izquierda se masturba, todo lo que no sea sexo de verdad, lo toman como de la CIA. Galimba no era de la CIA. Galimba era un aventurero. De la CIA es Berbisky. Ese con la lleva en la frente el nombre.
Soy botón. Julio, tenemos que ir cerrando. Yo quería mostrarte, aprovecho para mostrarlo acá al público y quiero contar una historia que nos la contaste el otro día. Yo me voy enterando cosas de tu vida y me vuelvo loco. Y quiero aprovechar para mostrarla acá. Me quedan dos cosas para decir, pero bueno, voy a decir esta que para mí es más importante. Tenemos una bandera que hicimos nosotros, que es grande, nosotros particularmente, además en la juventud, algunos de los que estamos acá, estamos en una agrupación que se llama Corriente Identidad Peronista. La Corriente Identidad Peronista tiene una bandera, que la bandera dice Argentina Industrial. Hicimos 3 banderas chiquititas, y una de esas la vamos a mandar a Malvinas, la tengo acá, la quiero mostrar, la voy a mostrar acá. Esta bandera se llama Malvinas. Conté lo de Malvinas recién. No, por eso. Esta bandera se llama Malvinas, quiero mostrarlo ahí en público, la vamos a dejar en el cementerio. Vamos a llevar a Darwin. Y vos fuiste a Malvinas. Perón nos manda a 3 diputados a Londres porque el Foreign Office quería devolver las islas. Yo no la puedo contar porque si no se va toda la mierda a la vez porque queda la guerra. Entonces se alquila un barco de bandera griega, sale de Puerto Madryn, yo voy con la madre de Carmela, mi ex mujer, que los domingos pone los platos que compramos en Malvinas para que yo los vea ahí para joderme, mirá con lo que me quedé. Entonces, en el barco fuimos a Malvinas, pasamos el día, nos atendían en las casas, te daban té. Vos pensabas seriamente quién carajo va a venir acá, nunca, ¿sabés lo que es eso? Y viajamos con los maestros y maestras de las islas, que estaban felices de poder integrarse con Argentina porque necesitaban una sociedad cercana. Después vino un borracho y fuimos a la guerra y ahora hacemos homenaje a los caídos, lo cual está bien. Pero si nosotros no hubiéramos roto la democracia, la Malvinas, si ellos buscaban. Ahora, si no queremos ir nosotros, te imaginas que no van a querer venir ellos. Claro. Sí. Y yo estoy en la causa Malvinas, quiero decir, pero cuento esta historia porque la contá y me voy a morir con ella y nadie se va a acordar. Es parte de la... Por eso me gusta que la juventud la sepa, porque... Y bueno, ahora sí, para cerrar, yo me acuerdo de una de las primeras veces que lo dijiste, que te vi, nos dijiste esta frase, y me gusta, quiero transmitírsela a la juventud que hoy en día me toca ser parte de ella. Y hago un paralelismo con lo que dijiste vos recién del grito de la mujer en Argelia. Vos no dijiste una frase, quiero que la digas vos, pero se escribía en un momento se escribía en las paredes, muerto el perro se acabó la rabia. Claro, no. Ellos decían, muerto el perro se acabó la rabia. Los gorilas, al derrocar a Perón, decían, muerto el perro se acabó la rabia. Y nosotros empezamos la militancia con aerosol pintando en las paredes somos la rabia. Y nos parecía una forma de expresión del retorno porque ellos nunca imaginaron que el peronismo sobreviviera. Ahora tampoco, viste que son medio boludos, creen que no va a haber oposición. Bueno, buenísimo, Julio. Bueno, con eso la verdad que un aplauso para Julio. Me gustaría que con eso nos despidamos. Muchachos, la verdad que siempre un placer escucharte, Julio. Siempre un placer escucharlo también a ustedes, compañeros. El grado de reflexión que logra la juventud es increíble. El grado de reflexión que logran los compañeros es increíble. Escuchar a los compañeros, como dijo el del más humilde el menos ilustrado, al más ilustrado, siempre tiene esa profundidad. Así que sigamos siendo la rabia, compañeros. Y bueno, viva Perón, viva la patria. ¡Viva!